Hola chicos, acá estamos en una nueva clase de Sistema de Información Contable y la clase de hoy va a ser distinta. Como verán, tenemos acá la pizarra que se me ocurrió tenerla para poder hacer la corrección de las actividades de la clase pasada antes de comenzar con el tema nuevo, con el tema que corresponde a nuestra clase de hoy. Más que nada porque el tema que corresponde a nuestra clase es cuentas o plan de cuentas. Y para poder iniciarnos en esos nuevos conceptos es muy fundamental que ustedes hayan podido realizar los ejercicios de la actividad anterior. Porque las cuentas justamente fueron creadas para mencionar esas operaciones que ustedes realizaron pero con vocabulario técnico o con vocabulario específico para la contabilidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es plasmar las actividades que ustedes resolvieron ya en sus carpetas. Yo se las voy a dar resueltas para que ustedes puedan verificar de que las hayan realizado correctamente y a partir de ahí avanzar al próximo tema, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con las actividades específicamente, quiero recordarles que nosotros hablamos la clase pasada de la fórmula del patrimonio. Hablamos de la ecuación patrimonial y dijimos que se llamaba ecuación patrimonial estática. Vamos a ver más adelante por qué se llama estática. Ahora lo que me interesa es que ustedes puedan recordar que el patrimonio era el activo más el pasivo y que el patrimonio neto era el activo menos el pasivo. ¿Por qué? Porque dijimos que el patrimonio neto era el equilibrio entre todas las cosas buenas que posee la empresa o el individuo y las cosas malas. Es decir, no tengo que meter todo en una misma bolsa como lo hago en el patrimonio, donde digo todo lo que tengo es esto, sino que el patrimonio neto discrimina. Discriminar significa separar las cosas buenas como son los bienes y los derechos que vos tenés para cobrarle a otro, de las cosas malas que poseemos, que son esas obligaciones que tenemos que cumplir de dar o de pagar a otro algo. Entonces, cuando yo digo que es una ecuación, significa que en esta ecuación no siempre vamos a conocer los tres elementos que necesitamos para trabajar, sino que puede suceder que uno de ellos no lo conozcamos. Puede pasar que, si nosotros conocemos al activo y decimos que determinada empresa tiene 100.000 pesos de bienes, y además esta empresa tiene 80.000 pesos de deudas, yo voy a saber que el patrimonio neto de esta empresa será de 20.000 pesos. ¿Sí? Ahora, también puede suceder que yo conozca que los activos de la empresa son de 200.000 pesos. No tengo ni idea cuántos son los pasivos que tiene esta empresa, pero yo sé que el patrimonio neto de la empresa va a ser de 150.000. Por lo tanto, como es una ecuación, fácilmente voy a poder definir cuál es el valor del pasivo haciendo el traspaso, ¿sí?, de las cuentas. Entonces ahí voy a poder descubrir que el pasivo es de 50.000 pesos, ¿sí? Porque lo que hice fue una ecuación. Dejé al 200 de este lado, pasé el 150 y descubrí que el pasivo era de 50.000 pesos, ¿sí? Bueno, mediante esta fórmula es que ustedes tenían que resolver las actividades plasmadas en la actividad anterior. Por ejemplo, una de las primeras actividades que ustedes tenían para realizar hablaba de un famoso que poseía determinados bienes. Hablaba, creo que de Lali Espósito, si mal no recuerdo. Hablaba de Mariano Martínez, hablaba de un montón de famosos. Bueno, vamos a hablar de los bienes del primer famoso. ¿Qué tenía el primer famoso? Y bueno, el primer famoso tenía dinero en efectivo, entonces yo lo que tenía que hacer en ese caso era poner en esta tabla el dinero en efectivo, ubicándolo dentro de qué grupo pertenece el dinero en efectivo, y yo, como ya conozco que los activos son los bienes y las cosas buenas que posee el individuo, sé que el dinero va a estar ubicado dentro de la columna de los activos. Entonces vamos a suponer que tenía dinero en efectivo por 100.000 pesos. Además, Lali Espósito tenía una estantería en su casa. Una estantería. Bueno, tiene una estantería por 10.000 pesos. Además, Lali Espósito le debe a alguien de palabra
50.000 pesos. Entonces tiene una deuda, una obligación de pagar a alguien. Tiene una deuda de palabra. Es muy importante aclarar este término porque hay distintas deudas. Yo puedo deberle a alguien solo de palabra, pero puedo deberle a alguien y haberle firmado un documento donde le estoy confirmando que se lo voy a pagar para que esa persona tenga la tranquilidad de que tiene un comprobante legal. En este caso, Lali Espósito solo de palabra le debía a alguien. Entonces, deuda de palabra por 50.000 pesos. Y así terminaba el ejercicio. Pero ¿qué pasó? El cuadrito tenía más datos y el ejercicio no me dio más datos. El cuadrito tenía un total y otro total. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Este cuadrito me pide dos totales porque estos dos totales tienen que estar igualados, como si fuera el igual de la fórmula, como si fuera este igual. La fórmula tiene un valor de un lado y otro valor del otro, pero que están igualados. Acá en el cuadrito sucede lo mismo. Lo que ustedes tenían que hacer era poner acá, yo acá dije 10 y puse 100, pero bueno, vamos a poner 110, como lo dije yo antes. Vamos a borrar un 0. Acá no tengo nada, pero tengo que tener un total que esté igualado. Eso quiere decir que la diferencia va a ser lo que ocupe el patrimonio neto, porque yo, ¿de dónde lo saqué? Y lo saqué de la fórmula de la ecuación de patrimonio neto. Entonces, yo voy a tener que poner un valor acá que esto genere que esta igualdad se cumpla. ¿Sí? Este patrimonio neto nosotros lo vamos a llamar capital. Tiene un capital de 60.000 pesos, que Lali Espósito no lo mencionó cuando estaba enunciando las operaciones que tenía. Los bienes que tenía, las deudas que tenía, no mencionó el capital. Pero nosotros lo pudimos descubrir y lo descubrimos porque conocemos la fórmula de la ecuación patrimonial del patrimonio neto. Entonces, algo así quedaba esta operación. En la siguiente operación, ustedes tenían que registrar también el patrimonio de otro famoso. Creo que el segundo famoso sí era Mariano Martínez, el que aparece en el ejemplo. Y ustedes tenían que colocar en la tablita todos los bienes, derechos y obligaciones que Mariano Martínez tenía. ¿Por qué digo derechos y obligaciones? Porque cuando hablo de derechos, hablo de todo lo que tiene una empresa o un individuo como herramienta para reclamarle a otro que le pague algo. ¿Sí? Eso es un derecho. Ahora, una obligación es todo lo que yo debo pagarle a otro. ¿Sí? Bueno, Mariano Martínez, por ejemplo, tenía un auto. Entonces, el auto pertenece a los bienes económicos, lo vamos a mencionar dentro del cuadro de los activos. Tiene un auto. Un auto que vale 80.000 pesos. Pero además tiene un derecho de cobrarle a un familiar algo que el familiar le debe de palabra. Entonces tiene una deuda por cobrar a alguien de palabra. Esto es importantísimo aclararlo, que es de palabra, por 20.000 pesos. ¿Sí? Eso quiere decir que el total de sus activos es de 100.000 pesos. Ahora también Mariano Martínez le debía a alguien cierta cantidad de dinero, pero firmó un documento, firmó un papelito que le decía a esa persona que le promete que le va a pagar. Entonces, como firma ese papelito y ese papelito tiene validez legal, significa que él está firmando un documento. Entonces, debe, o mejor dicho, lo vamos a poner para que ustedes ya vayan entrando en clima de terminología contable. Vamos a poner acá deuda documentada, porque firmó un documento por esa deuda. Y esa deuda documentada era de 80.000 pesos. Otra vez me encuentro con este tema de que acá adquirí el total y acá no tengo el total y me doy cuenta que no es el mismo número y tiene que hacer una igualdad. Otra vez volvemos al mismo sistema del ejercicio anterior, donde vamos a tener en cuenta la ecuación patrimonial y ahí vamos a calcular el importe que nos falta. Y resulta que acá tenía un capital de 20.000 pesos, por lo tanto llegamos a los 100.000 pesos.
de los ejercicios de otro de los famosos tenía que ver con otros bienes materiales que poseía ese famoso. Por ejemplo, hay un famoso que tiene maquinarias para fabricar galletitas. Entonces, esas máquinas que ese famoso tiene van a ser parte de su activo. Entonces vamos a poner acá maquinarias. Tiene maquinarias que valen 200.000 pesos, esas maquinarias. Pero además ese famoso tiene un terreno, que es parte de todos sus bienes económicos también, por 1.000.000 de pesos. Entonces vamos a poner acá que tiene un terreno por 1.000.000 de pesos. Yo abrevio los números para que hagamos los cálculos más rápido y no sea tan engorroso el ejercicio. Pero además este famoso le debe a una empresa determinada que le vendió algo de palabra. Deuda de palabra por 900.000 pesos. Otra vez nos encontramos con que vamos a tener una diferencia entre las dos columnas que tenemos que igualar. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente en función de la ecuación patrimonial es sacar el cálculo de la diferencia del patrimonio neto y así vamos a poder tener un equilibrio en los totales. Y acá nos va a dar la cuenta de 300.000 pesos de capital y vamos a poder tener igualadas las dos columnas de este cuadro que representan la ecuación patrimonial. Bueno, y así sucesivamente con el resto de los ejercicios. La intención no era que ustedes hicieran solamente cálculos, porque si vamos a la fórmula, es una fórmula de ecuación muy sencilla, que ustedes a esta altura de la cursada de cuarto año ya han realizado ecuaciones mucho más complejas, y no es la finalidad. No es la finalidad que podamos descubrir la incógnita, porque ustedes ya lo pueden hacer fácilmente desde hace mucho tiempo. La idea en realidad es que ustedes, en función de las operaciones, puedan registrarlas en estas tablitas con un nombre que represente los bienes que posee esa persona. ¿Y para qué vamos a ejercitar eso? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando estudiemos las cuentas contables, cada uno de los elementos que pertenecen al activo, al pasivo y al patrimonio neto están mencionados con un vocabulario específico. Si hablamos, por ejemplo, del terreno, vamos a ver que dentro del plan de cuentas hay una cuenta que representa a los terrenos, que también se da la casualidad que se llama terreno. Pero si hablamos del dinero, vamos a darnos cuenta cuando estudiemos el plan que el dinero se representa para la contabilidad con el nombre caja. Y cuando estudiemos el plan de cuentas nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, los autos o los vehículos se mencionan con el nombre de rodados. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando cualquier individuo que necesite adquirir información de una empresa agarre sus libros contables, va a leer lo que esos libros contables dicen y va a poder entender cada uno de los elementos que esa empresa posee. Ya sabe el lector de ese libro que si ve que hay una cuenta que se llama rodados, inmediatamente va a poder pensar que esa empresa tiene algún auto, algún camión, alguna camioneta, algún tipo de vehículo tiene esa empresa, porque está representado en esa cuenta que se llama rodados, ¿sí? Bueno, ahora los voy a dejar con otra partecita del video que es un poco más teórica, donde yo les explico algo más sobre las cuentas. Así que estén atentos a ese material y además les voy a mandar más información de lectura para que puedan complementarla y una actividad pequeñita para que puedan realizar. Así que ahora yo los dejo y los dejo con mi próximo mini video acerca de las cuentas. Les mando un beso grande. Cualquier duda me mandan mensajes por la mensajería. Nos vemos.